Les decía que vamos a trabajar hidrodinámica, ¿cierto? Que como ya sabemos, hidro habla de fluidos, que no necesariamente es agua, puede ser aceite, puede ser cualquier tipo de líquido. Y dinámica hace referencia al movimiento. Entonces, la hidrodinámica es esa partecita de la física que se encarga de analizar y estudiar, Profe, señor, qué pena, es que lo que pasa es que me toca escribir con lápiz porque el esfero se acabó en medio de un dictado. listo, no te preocupes, no hay problema, ¿listo? Se encarga de analizar y estudiar el comportamiento de los líquidos, particularmente de esos líquidos que están en movimiento. ¿Listo? Entonces, en este tipo o a partir de la hidrodinámica tenemos una clasificación de los líquidos. Entonces, podemos clasificación de líquidos. Podemos clasificar los líquidos en dos, en dos tipos. Entonces, tenemos unos líquidos que se llaman líquidos ideales, y otro tipo de líquidos que se llaman líquidos reales. Entonces, en los líquidos ideales son aquellos que no contienen, ¿sí? Contienen fuerzas que se opongan al desplazamiento, que se opongan al desplazamiento. Entonces, pues por eso se llama ideal, porque es que en realidad estos líquidos en nuestro contexto no existen. ¿Sí? Entonces, son ideales y son los que se utilizan, por ejemplo, para generar las fórmulas, para generar los cálculos, porque digamos que digamos que no dependen de otras fuerzas. Entonces, son líquidos ideales. Esto pasa pues no solamente con líquidos, sino con otros conceptos en los que en la realidad depende de diferentes factores, y entonces en la parte de los cálculos para generar fórmulas, para generar diferentes tipos de análisis y de solución de problemas, pues no, digamos que lo más óptimo es tener un líquido ideal, y con base en él se extraen las fórmulas y ya después se le hacen algunas modificaciones para trabajar con líquidos reales. Por ejemplo, nosotros hablamos de la gravedad de la Tierra. En algún momento lo hemos trabajado con anterioridad. Vimos que la gravedad en la Tierra es de 9,8, ¿cierto? Pero sabemos que ese 9,8 no es el mismo en todo el planeta. Hay lugares donde la gravedad es un poquito mayor y en otros en las que la gravedad es un poquito menor. Entonces, claro, para no tener que depender de la ubicación, lo ideal sería pues trabajar con un valor fijo, y pues ya después, digamos que aclarar que ahí se hace una aproximación. Algo así pasa con nuestros líquidos ideales. Respecto a los líquidos reales, pues son los que el nombre lo indica, ¿no? Son los que en realidad nos encontramos en el entorno. Entonces, los líquidos reales son aquellos que contienen, estos sí contienen fuerza de fricción, de fricción que se oponen al desplazamiento, al desplazamiento. Entonces veámoslo desde este punto de vista. Haga de cuenta usted que está observando cómo se mueve un río. Entonces, si usted observa cómo se mueve un río, aparentemente el líquido va en una misma dirección, ¿cierto? Pero en realidad, siempre que el agua va fluyendo, se va a encontrar con una piedra, con una deformidad en la tierra, con otra corriente de agua, y ese tipo de fuerzas son las que se oponen al desplazamiento. Entonces, en realidad nosotros estamos rodeados de este tipo de líquidos, líquidos reales. Entonces, a partir de esa clasificación, podemos también aquí hacer una afirmación importante, y es que la hidrodinámica considera que los líquidos
tienen tres características. ¿Listo? Tienen tres características así principales. La primera es que son incompresibles. Incompresibles. Es decir, que no se pueden comprimir. Comprimir. ¿Listo? No se podría comprimir un líquido, según la hidrodinámica. Otra característica es que no tiene viscosidad. ¿Listo? Viscosidad, recuerden que es como, que es pegajoso, que es, haga de cuenta una gelatina, ¿sí? Que no es líquido, pero no llega a ser sólido tampoco. Entonces tiene una viscosidad que hace que le sea difícil el desplazamiento, como un aceite que es viscoso. Y otro es que directamente pues van a depender de los tipos de movimiento. Y vamos a mirar entonces ahora cuáles son los tipos de movimiento. Resulta que en una, pues es hidrodinámica, ¿no? O sea, aquí ya hablamos de los líquidos, pero también hay una clasificación en cuanto a los movimientos. Entonces, tipos de movimientos en un fluido. En un fluido. Nos vamos a encontrar con dos tipos de movimientos en un fluido. Entonces nos vamos a poder encontrar con un movimiento con régimen laminar y vamos a encontrarnos, por otro lado, con un movimiento, con un fluido que tiene movimiento de régimen turbulento. Entonces, régimen laminar, por ejemplo, el agua dentro de un tubo. Dentro de un tubo. ¿Sí? ¿Por qué régimen laminar? Porque si tenemos el lugar por donde se desplaza el agua se desplaza en una misma dirección, sin chocarse, ordenaditos, como si fueran haciendo fila para entrar al Transmilenio. No, mentiras, eso no sirve. ¿Sí? Ordenaditos. Eso es régimen laminar. Van como una lámina. No sé si en algún momento ustedes han visto un corte de madera y el corte de madera usualmente tiene como unos caminitos y esos caminitos forman como una lámina. Régimen laminar. Esto quiere decir que se desplazan de forma ordenada. ¿Listo? Entonces, régimen laminar, el agua o el fluido se desplaza de forma ordenada. Ordenada. Y ahí se ve cómo es el desplazamiento en forma ordenada. El régimen turbulento es todo lo contrario. ¿Listo? Un movimiento un movimiento turbulento, creo que esa palabra ustedes ya la tienen más, como más identificada, ¿no? Entonces, turbulento es algo que está desordenado completamente, ¿sí? Entonces, régimen turbulento, decimos que se desplaza de forma desordenada. Un río, ¿sí? Un río cuando llueve. Qué sé yo, el canal de aguas lluvias cuando llueve. Si hablamos, bueno, estamos hablando de fluidos, ¿no? Entonces, una cascada cuando choca con las piedras, con la pared. Entonces, eso sería un régimen turbulento. Gráficamente, si tenemos el lugar por donde va el líquido, el régimen turbulento, entonces lo que hace es que viene por acá, se choca, se devuelve, entonces se desplaza en todas las direcciones y cada vez que estas corrientes se crucen, generan remolinos. Entonces generan una turbulencia que es lo que caracteriza a este tipo de movimiento. Esas serían las características así de los movimientos de un fluido. Finalmente, hablamos de hidrodinámica. Sería un poco ilógico de pronto seguir hablando de hidrodinámica sin conocer algunas palabras claves. Entonces aquí vamos a finalizar con tres palabritas claves. Es importante tenerlas presentes para cuando hagamos uso de la hidrodinámica en alguna situación.
Entonces, la primera palabra clave es caudal. 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 El caudal, entonces, es el volumen del fluido que circula, o sea, que se desplaza en una unidad de tiempo. Pongámoslo en un ejemplo. Si usted tiene un tubo, básicamente va a medir cuántos metros cúbicos o cuántos centímetros cúbicos pasa por ese tubo en un minuto, o en un segundo, o en una unidad de tiempo cualquiera. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto fluido, cuánta cantidad de agua, de aceite, de cualquier líquido se mueve por ese lugar? Eso es el caudal. Velocidad, segundo concepto, segunda palabra clave. Entonces ya sabemos, la velocidad es la razón entre la distancia recorrida y el tiempo recorrido. Entonces aquí la velocidad es cuánta distancia se recorre, cuánta distancia recorre el fluido en una unidad de tiempo. ¿Cuánta distancia recorre el fluido en una unidad de tiempo? Y finalmente, la última palabra así clave es flujo. ¿Listo? Y el flujo es cuánta masa o volumen se recorre un área en dirección perpendicular al tiempo. Entonces es aquí la razón de cambio, la relación entre la masa o el volumen que recorre por tiempo. Digamos que es muy parecido con el caudal, ¿sí? Entonces flujo, ya sabemos que es cuando hay movimiento, cuando se está desplazando. Y aquí básicamente lo que están viendo es cuánta masa, cuánto volumen está recorriendo en un tiempo, en un intervalo de tiempo. Nosotros aquí tendríamos entonces, por ejemplo, herramientas para dar algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces, digamos que usted está jugando, bueno, no sé, cuando los bomberos apagan un incendio, ¿sí? Un conato de incendio. Entonces, apuntan el agua, ¿cierto? Hacia donde se está generando la llama y el agua, ¿cómo sale? Se dispersa. El agua que sale, por ejemplo, por una manguera, ¿qué régimen tendría? ¿Régimen laminar o régimen turbulento? ¿Qué opinan ustedes? Turbulento. Turbulento. ¿Turbulento? ¿Será que Siempre sí? porque al momento de que ya va lejos, por decirlo así, se dispersa, sí, coge diferentes direcciones. Pero en el momento en el que sale de la Ah, sí, manguera, sale laminar con porque régimen sale laminar. con fuerza. Exacto, sale con régimen laminar, sale dirigido. Diferente a, por ejemplo, si ustedes, no sé, me imagino que alguna vez han jugado con un globo con agua y se les rompe el globo con agua. Entonces, ahí, cuando se comienza el desplazamiento de ese líquido, ese es régimen turbulente o va en todas las direcciones. ¿Sí? Entonces, no está canalizado. Ese sería así lo que viene siendo una noción básica de lo que es la hidrodinámica. Entonces, hagamos aquí un barridito, un resumen rápido de lo que hablamos. Tendríamos hidrodinámica, que es esa parte de la física que se encarga de analizar y estudiar cómo se comportan los líquidos, cómo se mueven particularmente. A partir de la hidrodinámica, entonces tenemos que los líquidos se pueden entender de dos tipos. Tenemos líquidos ideales y líquidos reales. Los ideales son aquellos en los que no se tienen en cuenta lo que son las fuerzas que se genera, ni la gravedad, ni la fricción, ni el rozamiento. No, no se tiene en cuenta nada de eso. En los reales sí se tienen en cuenta esos valores. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo calcular una velocidad con un líquido ideal a calcular la velocidad con un líquido real. Porque en el líquido real
se debe tener en cuenta la fricción que hay entre el líquido y el tubo por el que se va desplazando, porque lo va como frenando. Es como si tú lanzaras un balón por el suelo, por más liso que sea el suelo, en algún momento se va a detener el balón, porque va teniendo rozamiento con el suelo y eso lo va a ir frenando. Esa es la gran diferencia entre los dos. La hidrodinámica considera que los líquidos son incompresibles, que no se pueden comprimir, ¿listo? No se pueden comprimir y que no tienen viscosidad. Y finalmente, pues hidrodinámica, o sea, ya hablamos de agua, pues hay que hablar también del movimiento. Entonces, el movimiento de un fluido puede ser de dos tipos, régimen laminar o régimen turbulento. Laminar si van ordenaditos. Haga de cuenta como si fueran carros avanzando en un trancón, ¿sí? Va un carro detrás del otro, detrás ahí, avanzando en el trancón. Y turbulentos, por ejemplo, como, qué sé yo, las personas que van en moto o en bicicleta en el mismo trancón, que se atraviesan, se meten por el espacio que encuentren. Entonces comienzan a haber unos desplazamientos desordenados y que ahí estaría como el tipo de movimiento. Entonces, régimen laminar, bien ordenaditos. Régimen turbulento, entonces más movimiento desordenado. Sin embargo, pues se conserva el desplazamiento. Y pues finalmente cerramos con estas tres palabras claves que ya las habíamos mencionado.